¿Sabes cuál fue la empresa más grande del mundo durante años? No fue Apple, no fue Amazon. Fue un tipo de un pueblo de Arkansas que empezó con una tiendita prestada y terminó cambiando para siempre la forma en que el mundo compra cosas. Se llamaba Sam Walton y su historia me hizo llorar en un aeropuerto. Quédate porque esta historia tiene un tipo que le robaron su propio negocio, que espiaba a la competencia arrastrándose por el piso y que siendo el hombre más rico de Estados Unidos manejaba una pickup vieja con jaulas de perros atrás. Volvemos en el tiempo a 1945, Sam Walton vuelve de la Segunda Guerra Mundial, tiene 27 años y se compra una franquicia de una tienda Ben Franklin en Newport, Arkansas, usando plata prestada de su suegro, en un pueblito chiquito donde nadie esperaba nada grande. Pero Walton no era un tipo común. Desde el primer día tenía una obsesión: vender más barato que todos. Viajaba a las fábricas directamente, compraba en volumen y bajaba los precios lo más que podía. La tienda explotó de gente. En poco tiempo era la número 1 en ventas de toda la región. Un éxito total. Y acá viene el primer golpe. Cuando se le venció el contrato de alquiler, el dueño del local no se lo renovó. ¿Sabes por qué? Porque vio lo bien que le iba y quiso quedarse con el negocio para dárselo a su hijo. Le sacaron todo: la tienda, la ubicación, los clientes, todo lo que había construido en 5 años, borrado de un día para el otro. ¿Te pasó alguna vez que te sacaron algo que construiste con esfuerzo? Un trabajo, un proyecto, una relación. Ese momento donde sentís que el piso se abre y te traga hacia abajo. Bueno, lo que hizo Walton después de esto define quién era y se ve su carácter. No se sentó a lamentarse. Agarró a su familia, se mudó a Bentonville, otro pueblito perdido en Arkansas, y empezó de cero, otra vez. Pero esta vez con una lección grabada a fuego: nunca más depender de nadie. Nunca más alquilar lo que podés ser dueño. Abrió una tienda y después otra y otra. Pero no se conformó con eso. Walton hacía algo que sus competidores consideraban una locura. Abría tiendas en pueblos chiquitos, lugares donde nadie quería ir. Las grandes cadenas iban a las ciudades. Walton iba a donde nadie iba, y los precios que ofrecía eran tan bajos que la gente manejaba kilómetros para comprar en sus tiendas. Acá hay una lección enorme. A veces la mejor estrategia no es competir donde están todos, sino ir a donde nadie quiere ir. Walton no peleó por las grandes ciudades, se adueñó de los pueblos, y cuando las grandes cadenas se dieron cuenta, ya era tarde. En 1962 abre la primera tienda con el nombre Walmart. Tenía 44 años. No arrancó a los 20, arrancó a los 44 con la idea que lo cambió todo. Y la idea era simple: vender lo mismo que todos, pero más barato. Siempre más barato. No un poquito más barato, significativamente más barato. Comparando con otras tiendas, Walmart suele tener esa diferencia. Y para eso necesitaba obsesionarse con una sola cosa: los costos. Walton era famoso por ser el tipo más tacaño que conocías. Pero no era tacaño con la plata de los demás, era tacaño con los gastos de su empresa.
Compartía habitaciones de hotel con sus gerentes en los viajes de trabajo, manejaba una pickup Ford vieja, se cortaba el pelo en la peluquería del pueblo por $5. O sea, era el hombre más rico del mundo. ¿Sabes por qué? Porque cada centavo que se ahorraba en gastos era un centavo menos que le cobraba al cliente. Y ese es el secreto que nadie entiende de Walmart. No ganaban plata por cobrar caro, ganaban plata por vender mucho a precios que nadie podía igualar. Pero lo que más me impresiona de Walton no eran los precios, es cómo trataba a su gente. Les decía asociados, no empleados. Compartía las ganancias con ellos. Los camioneros de Walmart se jubilaron millonarios por el plan de acciones. El tipo que manejaba el camión de reparto tenía acciones de la empresa. Eso en los años 70 y 80 era impensable. Y había algo más. Walton visitaba sus tiendas constantemente. No se quedaba en una oficina. Iba, hablaba con los asociados, les preguntaba qué funcionaba y qué no. Tenía licencia para manejar aviones, así que volaba por arriba de sus tiendas y las miraba desde arriba. Escuchaba a todo el mundo. Y cuando un empleado tenía una buena idea, la implementaba al día siguiente en todas las tiendas. Esa velocidad de ejecución era su ventaja real. También era un espía legendario. Entraba a las tiendas de la competencia con una libreta y anotaba todo: precios, exhibición, cantidad de cajeros. Sus competidores lo odiaban. De hecho, hay una historia de que una vez lo encontraron midiendo los pasillos de una tienda rival con una cinta métrica. Cuando le preguntaron qué hacía, dijo con total naturalidad: «Estoy aprendiendo». El tipo nunca dejaba de aprender y estudiar. ¿Por qué? ¿Cómo? Viendo cómo hacer sus tiendas cada vez mejor. A nivel personal, la primera vez que leí el libro de Sam Walton, Made in America, estaba en el aeropuerto de Miami. Lo terminé de leer esperando el vuelo y la verdad que cuando leí la última parte de la historia de su muerte me hizo llorar. En serio. Ahí en el aeropuerto, rodeado de gente, capaz habrán visto y pensaron que estaba triste por alguien que iba a extrañar. No lo sé y la verdad no me importa. La verdad es que estaba llorando por la historia de un tipo que construyó todo desde cero, que nunca perdió la humildad, con fuertes convicciones. Y al final del libro sabes que ella estaba enfermo y fue su forma de decir adiós y dejar sus lecciones para otros. Cuando murió en 1992, Walmart tenía más de 1900 tiendas y era la cadena minorista más grande de Estados Unidos. Hoy tiene más de 10.500 tiendas en 24 países y es el empleador privado más grande del mundo, con 2.1 millones de personas. Pero lo que más queda de Sam Walton no son esos números. Es que el tipo más rico de Estados Unidos era el más simple, el que menos aparentaba, el que nunca olvidó de dónde venía. Le robaron su primera tienda y empezó de nuevo. Se le rieron por abrir en pueblitos y demostró que tenían razón los pueblitos. Llegó a lo más alto y siguió manejando la misma pickup vieja. Hasta una vez una persona de Brasil le escribió para conocerlo. Y el muchacho llegado de Brasil fue recibido por el mismo Sam Walton, en ese momento ya el hombre más rico de Estados Unidos, con su pickup vieja en el aeropuerto. Y fue llevado a su casa, donde su esposa le cocinó algo para comer. Para cerrar, quiero que te quedes con 3 cosas. Primero, que te roben todo no es el final.
es una oportunidad de empezar de nuevo con más experiencia y sin los errores del primer intento. Segundo, no es necesario ir donde van todos. A veces tu mayor ventaja está en el lugar que los demás desprecian. Y es posible que ese es un océano azul que otros aún no exploraron. Y tercero, la humildad no es debilidad. Walton demostró que podés ser el número 1 del mundo sin dejar de ser quien sos, sin perder tu alma. ¿Qué parte de esta historia te gustó más? Escribímela en los comentarios. Si te gustó este video, deja un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita porque voy a seguir subiendo más historias así. También te invito a leer mi libro Razones para estar vivo, un libro basado en mis experiencias de vida y cosas que fui aprendiendo. Si te interesa, dejé el link en la descripción del video, así que podés revisarlo y darme tu opinión. Y por último, no te olvides de seguir hambriento, no te des por vencido y seguí soñando como un loco, porque los locos son los que crearon la realidad que estamos viviendo hoy mismo. Nunca lo olvides. Nos vemos en el próximo video. Chao.